Buenos días, bienvenidos a este su espacio, Cartas Abiertas, el podcast. Un espacio creado para leer la palabra del Señor, meditar en ella. Y para el día de hoy vamos a terminar la última parte del capítulo 19 que tiene que ver con lo que pasó después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero específicamente con la vida de Lot y sus dos hijas. Nos vamos a dar cuenta que la determinación que tuvo Lot de disfrutar su vida allí, en aquel lugar, en Sodoma, cuando él se separó de Abraham y alzó sus ojos y vio lo que más le agradaba, pues realmente terminó bastante mal. Porque esto es una tragedia para la vida de Lot, unido a una borrachera que él le propician sus hijas. No fue que él intencionalmente lo haya hecho, no, sino que sus hijas fueron las que se inventaron ese plan y pues se agrava con el incesto. Vamos a leerlo y lo vamos a ir como discerniendo lentamente, poquito a poquito, para mirar la situación dramática que vivió. Dice, versículo 30, dice luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Recordemos que en lugar que los ángeles le insistían a Lot que huyera cuando los estaban sacando de Sodoma, que huyeran, que corrieran, que perseveraran por su vida, era la región montañosa. Pero Lot en su terquedad dijo, no, quiero irnos para Zoar, yo me quiero ir para Zoar. Y los ángeles ya como ya cansados de insistir que salieran rápido, pronto que la destrucción venía, le dijeron, bueno, váyase para allá y salve su vida. Pues él termina sintiendo mucho miedo en esa ciudad y decide ir a la región montañosa. Bueno, entonces dice, un día la hija mayor le dijo a la menor, le dijo lo siguiente, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esa región, en esta región, para que se casen con nosotras como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo hay varias cosas. En esta hija, digamos que la situación no le permitió ver más allá. Y muchas veces la palabra del Señor nos dice, levanten los ojos y miren. Y muy seguramente ella no levantó los ojos, estaba ensimismada. Y al estar ensimismada en esa situación, pues simple y sencillamente no podía ver que sí habían más hombres en el lugar, porque solamente fue destruida Sodoma y Gomorra. Es más, muy seguramente en la ciudad de Zoar también habían hombres, pero ella se ensimismó en sí y no pudo levantar los ojos y ver que había algo diferente, pero ella piensa que no hay más hombres y que por ese motivo pues la raza humana se iba a desaparecer y que en ellas iba a ser la salvación para la humanidad en cuanto a esto. Increíble. Pero también podemos ver que a pesar de que el Señor tuvo misericordia por la familia de Lot, que procuraba, aún en medio de esa mundanalidad, procuraban mantenerse un poco aparte, fueron contaminados. Porque esta parte tiene que ver con perversión sexual. Esta parte de la Biblia donde dice que el papá ya está viejo y que como no hay otros hombres en la región, tienen que casarse, unirse con él, con el papá, tienen que unirse con ellos, con él para crear población, pues realmente es un absurdo. Y nos vamos a dar cuenta cómo la perversión sexual que había en el lugar, pues realmente contaminó el corazón de estas mujeres. Entonces, retomo.
Nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotros, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Qué tremenda decisión, porque a raíz de esta decisión que ellas tomaron se han conformado dos naciones y esas dos naciones entre sí traen mucho problema para el pueblo de Israel que se está a punto de conformar, para entre ellos mismos también pelear. Y lo vamos a ver, vamos a verlo en el desarrollo de la lectura. Dice, esa misma noche emborracharon a su padre sin que éste se diera cuenta de nada. La hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Tremendo. O sea, aquí viene lo que se le ocurre a la hermana, que es emborrachar a su papá y cometer un acto de incesto. A este punto de esta lectura nos podemos remitir a Gálatas. Y quiero leer Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas tomemos versículo 19 al 21. Y aquí está hablando exactamente de las obras de la naturaleza pecaminosa. Y todo lo que vamos a leer aquí era la práctica común que tenían en Sodoma y Gomorra. Por eso fueron destruidos. Entonces leemos capítulo 5, versículo 19 al 21 de Gálatas. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, libertinaje, impureza, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Aquí dice la palabra del Señor, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí vemos lo que, solamente como para reflexionar, todo lo que puede traer una borrachera. ¿Sí? Continuemos con la lectura. Dice, versículo 35, esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Y así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Bueno, si nosotros tomamos ya en cuenta lo que Gálatas nos dice, lo que nos está narrando, lo que produjo esta borrachera, nosotros podemos identificar los serios problemas que las borracheras pueden traer. Entre ellos, digamos, en esta lectura bíblica, el incesto, pero también a nivel natural o normal, mejor decir, o lo cotidiano, pues, de una persona que esté involucrada en este tipo de acciones. Una borrachera puede traer accidentes, puede traer heridos, puede traer muerte, puede traer también otro tipo de situaciones como lo que dice aquí, la palabra del Señor. Puede traer pues libertinaje, impureza, pueden traer envidias, puede traer también todo lo que forma parte de la inmoralidad sexual, que tiene que ver con aquello de infidelidades, de adulterio, de fornicaciones, todo esto viene como en un paquete completo. Entonces, por eso no podemos pasar por alto lo difícil o las situaciones difíciles que envuelven una borrachera. Los problemas familiares. A raíz de esto vienen muchos problemas familiares, vienen riñas familiares, ¿sí? Y vamos a ver que como las dos hijas quedaron embarazadas, pues aquí se forman dos naciones. Y dice aquí versículo 37, la mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas, y la hija menor también tuvo un hijo que se llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas.
Estas dos naciones forman un problema tremendo. Entre ellos, entre esas dos naciones se pelean. Esas dos naciones pelean, más adelante la historia lo cuenta, con el pueblo de Israel. Pero también estas dos naciones, cada una de ellas, se atribuye el ser descendientes de Israel. ¿Por qué motivo? Porque como ellos eran esta descendencia procede de Sem, y Sem fue el hijo de Noé, y de aquí en adelante sigue la descendencia de Abraham, pero como Lot era sobrino de Abraham, entonces ellos dicen, nosotros somos descendientes. Pero a pesar de eso, habían muchas rivalidades porque las dos naciones se apartaron de Dios. Y cada una de estas naciones tuvieron dioses diferentes. Y a esos dioses le rendían culto. Y una de las cosas más como aterradoras de culto que hacían era ofrecer, sobre todo niños. Hacían ofrecimiento de seres humanos, pero mayormente niños inocentes. Entonces regaban sangre, hacían sacrificio de niños, regaban su sangre, y eran naciones que se constituyeron, pues obviamente al tener ese tipo de prácticas eran pecaminosas, eran hostiles, eran ávaros, tenían un corazón codicioso, ambicioso, y venía mucha problemática, a pesar de que ellos se creyesen también descendientes de Abraham más adelante, ¿sí? Esto produjo grandes cosas. Por ejemplo, los moabitas tuvieron un dios, que ese dios fue llamado Quemos, y los amonitas tuvieron el dios Moloc. Entonces, démonos cuenta toda la problemática que se generó por haber concebido una idea y haberla puesto en práctica, y haber cometido algo tan inmoral, por llamarlo de alguna forma, como fue el emborrachar a su padre para tener descendencia con él. Así se da por terminado el capítulo 19, un capítulo que nos trae una enseñanza bastante profunda acerca de todos los hábitos pecaminosos que el ser humano puede traer a cuestas, pero que definitivamente en este tiempo, para lo cual, desde este momento de Génesis, para lo cual se estaba preparando la venida de Jesús, que es el único que nos logra sacar de toda tiniebla y de toda maldad. Vamos a continuar con el capítulo 20, y el capítulo 20 nos habla de una conversación, o de un pacto mejor, que tuvo Abraham y Abimelech. Vamos a comenzar a leer y a ir mirando qué enseñanzas nos tiene este capítulo. Dice: Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo algo muy puntual. Pero aquí nos podemos dar cuenta de que Abraham tenía un tropiezo en su vida. Él manejaba un patrón repetitivo, que era la mentira. Porque si nos damos cuenta, en el capítulo 12 de Génesis, Abraham utiliza esta misma estrategia para decir que Sara era su hermana, siendo su esposa. Y lo mismo, él decía que era una mentira media si se justificaba allí, pero él tenía ese tropiezo que era la mentira, ¿sí? Y más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo Isaac, el prometido, el hijo prometido, pasa por lo mismo, por ser mentiroso. Entonces vamos a mirar que dice que el rey de Gerar la manda a llamar. Y también es importante tener en cuenta algo, y es como la edad de Sara. ¿Cuántos años podría tener Sara? Hay estudiosos que dicen que Sara podría estar entre los 75 o 78 años de edad,
Pero si nosotros le hacemos como una continuidad a la historia, en donde el Señor le está diciendo que por un año de esa visita que le había hecho, que está contemplada precisamente aquí está contemplada en el capítulo 19, Sara podría tener casi los 90 años. Entonces nos estamos dando cuenta de que a pesar de que Sara tenía ya una edad avanzada, era una mujer muy hermosa. Y por eso Abraham vivía muy temeroso. Entonces dice que el Señor se le aparece en sueños a Abimelech y le dice: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Era además una mentira compartida, ¿sí? Porque Sara estaba de acuerdo. Pero también nos dice la palabra del Señor que Abimelech le dice que él hizo las cosas de buena fe y sin mala intención. Es importante darnos cuenta de cómo era el corazón también de Abimelech, porque el corazón de Abimelech era un corazón limpio y un tanto inocente en cuanto a la verdad, ¿sí? Porque él creyó, pues si ella es la hermana, pues no habría como mayor problema en que la pudiese tomar como esposa. Entonces dice el Señor: sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Tremendo. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos los servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó. Y aquí es interesante porque vamos a ver lo que él dice. ¿Qué nos has hecho?, le dice. ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Y es interesante ver cómo Abimelech, que era un rey pagano, estaba haciendo lo correcto, como reprendiendo a un hombre de Dios que hacía lo incorrecto. Es interesante ver eso porque Abimelech llama a Abraham y le hace un llamado de atención. Entonces, ¿cómo es que un hombre pagano le llama la atención con toda justificación a un hombre de Dios? Bueno, entonces al reclamo de Abimelech, mire lo que Abraham le contesta y le dice: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían, pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Vemos algo importante acá, algo interesante, y es que a pesar de que Abraham conoce y sabe y entiende que él está haciendo las cosas mal, él sigue justificando su mentira. Y aunque era una mentira a medias, las mentiras a medias no tienen ningún peso, es una mentira de todas formas, ¿sí? Pero él realmente no, digamos, él se sigue justificando. Él no quiere aceptar que él está actuando de mala forma, porque esa media mentira es una mentira completa, ¿sí? Y no reconoce su pecado, ese pecado, ese tropiezo, ese patrón repetitivo en Abraham le seguía sucediendo porque no reconocía que era un pecado, que realmente mentía y que debía apartarse de él. Entonces, sigue en el versículo 13 diciendo: cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa:
te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham, y al mismo tiempo le devolvió a Sara su esposa y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Y resulta que aquí Abraham recibe todo lo que Abimelech le estaba dando. Y lo recibe en cierta forma porque él estaba, aunque no aceptaba la culpabilidad, se sentía un poco avergonzado dentro de sí, y entonces este hombre no tenía como un estándar moral alto que le permitiera rechazar lo que le estaban dando. Porque era al contrario, era Abraham el que tenía que desagraviar, pero no, él no lo pudo hacer porque a pesar de que no se disculpaba, pues se sentía un poco avergonzado y por eso él recibió todo lo que Abimelech le estaba dando. Acordémonos en capítulos pasados que él no recibió lo que le estaba dando, ¿cómo se llamó este hombre que ahora se me olvida? Melquisedec. Melquisedec no. El rey de Sodoma, cuando se encontraron con Melquisedec, que fueron a liberar a Lot, y resulta que Melquisedec bendice a Abraham, pero Abraham le da diezmos a Melquisedec y el rey de Sodoma quería darle a Abraham por agradecimiento de ese rescate y él no lo recibe. Era porque en ese momento realmente Abraham sí podría tener una moral mucho más alta que le permitía decir yo no voy a recibir nada, no voy a permitir que la historia cuente de que un hombre pagano me enriqueció. Pero aquí él no tiene esa misma actitud, sino que avergonzado por esa conducta sí recibe todo lo que este hombre le da. Entonces, aquí viene un sarcasmo de parte de Abimelech. Entonces él dice, al mismo tiempo le volvió a Sara a su esposa y le dijo, mira ahí, está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo, le he dado a tu hermano, no lo reconoció como esposo, esto es como un sarcasmo, como algo irónico. Le dijo, y le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que sirvan de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres de la casa de Abimelech quedaran estériles. Tremendo, tremendo castigo, pero el Señor también en su misericordia, pues, estas mujeres, sus vientres fueron abiertos. Y es importante tener en cuenta que este tipo de parentescos, entre tío, sobrina y cosas así, este tipo de relaciones de parentescos fueron prohibidos y se va a ver más adelante en el libro de Levítico, ya por la ley, este tipo de situaciones fueron totalmente prohibidas. Entonces aquí damos por terminado el capítulo 20. Espero que estén siendo grandemente bendecidos. Los invito a que sigan compartiendo, a que sigan dándole like. Y esto de verdad que es con el ánimo de que hagamos famoso el nombre de Jesús y su palabra. Los espero para el próximo encuentro. Bendiciones.